absoluto y sobrenatural, Padre, de todo, Padre Santo, lo que vaya a hablar, Padre, seas pasando carbón encendido por mi boca y seas tú hablando a través de mí, no sea yo, seas tú tomando el control de mis 5 sentidos y seas tú ministrando, Padre, a cada uno de tus hijos, a cada uno de tu pueblo, Padre, en este tiempo, Padre. Te doy gracias porque tú eres bueno y eres fiel, tú traes tu alimento, Padre, para cada uno de tus hijos, Padre, y te damos gracias, Padre. En esta mañana recibe toda gloria y toda honra. Te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, Ruach HaKodesh, que seas moviéndote en esta atmósfera y visitando cada uno de tus hijos. Te doy la gloria, la honra, bendigo tu santo nombre en esta mañana. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a empezar. Es que no trabajo tanto con la computadora, pero voy a trabajar con las dos cosas porque vamos a leer la palabra en Mateo. Ayer estábamos hablando acerca de Mateo 24, donde se tomaba los temas que era Jesús predice los eventos futuros, también las señales antes del tiempo y la venida del Hijo del Hombre, que es nuestro amado Mesías, la segunda venida, que ya no va a venir como un Mesías con una misericordia, sino Él va a venir a juzgar al pueblo de aquí de la tierra y a todas las naciones. Entonces va a ser diferente cuando Él venga a gobernar y a tomar esa autoridad. Y nos habló un poquito que va a bajar por las nubes y se va a ver su gloria, su esplendor, y entonces ahí sí se van a dar cuenta de que es Él, porque antes de que Él venga van a venir muchos falsos mesías, falsos profetas también, hablábamos un poquito ayer, y bueno, aunque lo hay hasta a hoy, pero va a venir mucho más presión a la humanidad. También hablamos un poquito de la persecución, que se habla un poquito ahí. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de Mateo 25, donde se habla de algunas parábolas que traen una enseñanza buena. Y creo que cada uno de nosotros ya hemos recibido esas enseñanzas o hemos participado, como yo, en algunos de drama. Pero son bonitas las dos parábolas. Amén. Vamos a empezar, vamos a ir a Mateo 25 del 1 al 13. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todos les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan y recíbanlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron, las otras 5 damas de honor se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió: créame, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén, aleluya. Santo, está fuerte. El otro día creo que les conté una anécdota
de que hicieron una prueba cuando fui a un retiro, creo que fue este año o el otro año, que fuimos a un retiro por 3 días de todos los líderes y los pastores y sacaron un nuevo programa para que todos estén alertos, desde las 3 de la mañana que estén alertos, si escuchan el shofar, que suban a la capilla y todos se encuentren ahí juntos. Yo estaba en el grupo de las jovencitas, me pusieron con las jovencitas, no me pusieron con las señoras grandes, sino me pusieron casi con todas las que eran danzoras, líderes de danzoras, las adoradoras, que eran jovencitas, y yo estaba con ellas. Me gustó estar con ellas también, pero no escuchamos el sonido, del shofar. Eso fue hace un año y me di cuenta que no estaba lista, que mis oídos no estaban escuchando la voz de Dios, porque el sonido del shofar significa la voz de Dios llamando a su pueblo. Y si no escuchamos ese sonido es que nuestros oídos están ocupados con el ruido de este mundo, con las preocupaciones, con el sonido de este mundo, con todas las noticias y todo lo que se mueve alrededor de esto. Y entendí y empecé a limpiarme mucho en ese año. Fue el otro año, creo que fue en el 2005, en el principio del 2025, que fuimos a esa alerta. Mi esposo, que no se levanta, que es como una piedra que se duerme, él escuchó. Bueno, dice que él no escuchó, sino que los hombres les avisaron y entre toditos se levantaron, y como todos empezaron a gritar y todos se levantaron y vinieron así como saben, pijamas y sin sandalias, sin chancletas, como dicen, se acercaron y cuando yo vi por la ventana estaban todos los hombres ahí. Estaba juntamente con mi hermana también, con mi otra hermana que es pastora, mi hermana Rosa, y su esposo Alex, que es pastor también. Los dos estaban adentro, nuestros esposos estaban adentro y nosotros estábamos afuera. Ay, santo, y fue algo fuerte, fue una revelación fuerte. Y no, fue en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual a mí me tocó. Y aquí habla mucho de esto que vamos a estar hablando. Yo sé que la enseñanza de las mujeres vírgenes, las 10 vírgenes, hay mucha enseñanza. No quiero tanto repetir, pero voy a traer más palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Creo que podemos ver aquí, creo que Lucas 14:28 está hablándonos también, pienso, de esto. Vamos a ir a Lucas antes de ir a los proverbios para poder entender qué significa ser prudente en el ámbito físico de nosotros. Y le vamos a hablar un poquito. No quiero hablar un poquito porque entendí que las enseñanzas de nuestro amado Mesías nos da muchas cosas para poder entender, pero la explicación no la quiero basar en lo que yo he aprendido en la Torah, porque es muy fuerte, pero en esta yo pienso que pueden entenderla de una manera bonita, tranquila, y para poder estar alertas. Amén. Y dice la palabra en Lucas 14:28, dice la palabra: sin embargo, no comiencen sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Bueno, este versículo yo lo elegí porque las prudentes y las prudentes y las que son necias, no había esa administración. Se ve clarito que hay un descuido tan fuerte, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual, porque ahí está hablando de una escasez de aceite, que ellas tuvieron que ir a comprar el aceite. Cuando tú estás algo haciendo, y creo que la mayoría de las mujeres en el ámbito físico, la mayoría de las mujeres o la mayoría de las personas, cuando usted organiza algo, usted hace extra. Nunca va a ser igual. Cuando usted tiene una invitación o invita a alguien a comer a su casa, usted no va a hacer exactamente el plato. Bueno, de mi parte, yo no hago exactamente el plato para cada uno, así como ahora ya hacen en los restaurantes y en las bodas. Hacen de decir quiénes van a venir porque van a ser reservados sus platos. Van a estar exactamente la comida así.
Pero en mi caso no me gusta así, me gusta tener extra. A mí me gusta hacer extra comida, si falte o no falte o estés bien, me gusta hacer extra y me gusta que sobre, porque es preferible tener extra que me falte y que ponerme a cocinar a ese momento y empezarme a asustarme. Yo prefiero tener algo extra y siempre hago algo extra, siempre hago un postre. Algunas veces si no se llenan con la comida, como el otro día que no se llenaron, mi esposo hizo algo extra, hizo frutas y dije, tal vez ellos no se coman, pero él hizo una ensalada de frutas con crema y ni siquiera yo estaba ocupada y vi que todos ellos se comieron. Yo pensé que no se iban a comer y se comieron toda la fruta y nos sobraron un poquito cada uno de nosotros. Pero entendido en el ámbito físico que no te puedes quedar conforme con algo exacto. Es también cuando tú empiezas a comprar algo o a construir algo. Siempre tienes que tener algo para construir. No puedes decir, oh, sí, yo voy a hacer esto y voy a hacerlo rápido y con este poquito me va a alcanzar. No, siempre tiene que haber algo extra. Bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga. Vamos a leer los proverbios. Estas son para las mujeres. Estos son consejos para los varones y las varonas, porque ahí entran todas las mujeres, la representación de esta parábola de las 10 vírgenes. Está hablando de la novia, está hablando de la iglesia, nos está hablando a nosotros. Todos los proverbios que voy a leer es para las mujeres que son sabias, las mujeres que son prudentes. Y si no lo son, pues vamos a coger la palabra y hacerlo nuestra para poder aprender muchas cosas. La palabra mismo nos aconseja, la palabra mismo nos ayuda. Vamos a ir a Proverbios 3, 21 al 22 dice aquí. Vamos a leerlo aquí en mi amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos, porque refrescará tu alma como las joyas de un collar. Amén. Vamos a ir ahí mismo en Proverbios, creo que están todos. El otro es 22:3. Proverbios 22:3. Proverbios 22:3 dice la palabra. Los prudentes ven en el problema venir y se esconden. Los imprudentes, santo. Imprudentes ven el problema venir y se esconden. Los ingenuos siguen y reciben el daño. Santo, voy a leer el nueva traducción viviente porque cambié aquí. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Amén, esta está más clara. Es Proverbio 22:3, dice, el prudente se anticipa al peligro. Es como nosotros, que nuestro amado Mesías nos hace a cada uno de nosotros de advertir a través de la palabra las consecuencias que va a venir sobre cada uno de nosotros. Y algunas veces nosotros no entendemos eso y después estamos echando la culpa a Dios. Pero aquí dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, o sea, el que le va y le viene, dice, el simplón avanza a ciegas, sin importar lo que ya viene el peligro, sigue avanzando y sufre las consecuencias. Santo. Eso es tener como un orgullo y una confianza de sí mismo. La confianza siempre tiene que estar en nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Vamos a continuar, creo que en Proverbios 13:16 dice aquí. Proverbios, estamos en el libro de Proverbios 13:16 y dice la palabra: las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Santo. Vamos a ir a Proverbios 12. Proverbios 12:16
Dice la palabra de nuestro amado Dios, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insulta. Santo, esta está buena para ponerle en mi cabeza. Un necio se enoja enseguida. Recuerden esto, hermanos, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insulta. Santo, ese estaba fuerte. Vamos a ir a la última. A Filipenses, dice ahí Filipenses 2:13, 2:13 dice. Creo que lo puse ahí, sí. Filipenses 2:13 dice la palabra, nuestro amado Dios. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Santo. Pues Dios trabaja en ustedes. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hay en otra versión, no me acuerdo cómo se llama. Porque Yahweh es el que está obrando entre ustedes, ambos, el querer y el hacer, para lo que Él lo complazca. Amén, aleluya. Esta palabra la utilizamos muchas veces, que ponga en nuestro sentir. Si es del Señor, Él mismo nos va a poner el querer y el no hacer. Pero tenemos que estar conectados con nuestro amado Dios Todopoderoso, porque si no estamos conectados, entonces vas a hacer lo que tú quieras. Pero aquí dice que si tú estás con Dios, Él mismo va a obrar en ti para que ponga el querer hacer o el no querer hacer. Él pone el querer hacer y el no querer hacer. Algunas veces viene del mismo Dios en cada uno de nosotros. Creo que no está ahí, yo puse segunda de Pedro 3:10, no sé si la leí al comienzo, 3:10. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Amén, aleluya. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros entendemos lo que es la necedad, lo que es, en otra palabra puso lo que es los necios y los imprudentes, los sabios y los que son prudentes. Las palabras son iguales, las palabras del mismo significado, tiene el mismo significado, aunque lo utilizan en diferentes versiones aquí, pero tiene el mismo significado. La prudencia va con la sabiduría. El insensato va con el que no tiene entendimiento, el que se enoja rápido, como dijo aquí en los proverbios. Y estamos hablando de algo muy importante, porque tal vez algunas veces decimos el aceite se trata de la oración, se trata del ayuno. El aceite es la búsqueda continua que tú das a Dios todos los días. Hubo un tiempo que yo entendía que decía, ok, la oración es importante, y yo estaba orando cada día y decía, Señor, y no tenía por qué orar, o sea, no tenía un problema, una situación, pero estaba en oración y le decía, Señor, pero ¿por qué tengo que orar otra vez y orar? Y era una pregunta mía, humana, y decía, pero ¿por qué tengo que orar tanto si no tengo necesidad y estoy orando? Y dentro de mí mismo ponía ese querer, y dentro de mí mismo me ministraba y decía, no importa. Y lo importante es que estés orando y que hagas algo extra, porque tal vez más adelante tú no puedas orar, o tal vez más adelante tú no puedas hacer lo mismo que tú estás haciendo. Aprovecha que todavía puedes orar y tienes un tiempo, y no pasaba nada. En ese tiempo me acuerdo que no tenía ninguna dificultad, ya había pasado algunos procesos, pero no estaba pasando por procesos, o sea, estaba como en una vida normal, lo podamos decir así, aunque no hay a una vida así normal, pero un tiempo que no estaba tan presionada, con muchas tribulaciones, y empecé a orar como que estuviera en tribulación, como que estuviera pasando por un proceso, y no entendía, decía, pero yo no estoy pasando por nada, y no entiendo por qué tengo que orar. Pero en esta parábola de las 10 vírgenes sensatas e insensatas, nos dan a entender algo eso.
que algunas veces porque no tienes por qué orar, te descuidas. Y dices, es que yo no tengo por quién orar y no me está pasando nada. Yo no voy a orar, yo no voy a doblar rodilla y no me voy a despertar temprano en la mañana en vez de dormir. No, yo me levanto a la hora que me levante, yo oro, pero yo no voy a madrugar porque yo no estoy pasando por ninguna problema o ningún desierto, ningún proceso. Y entendí en ese tiempo, dije, santo, en ese tiempo estaba bien, y cuando yo estoy pasando por problemas digo, estaba bien y estaba orando. Y de eso se trata. Las insensatas son así. Las insensatas piensan que porque ya están orando las 3 veces en el día, que están cómodamente despiertas y ya tienen aceite, porque ahí tenían aceite. Tenían aceite. Ahí no dice que ellas no tenían aceite. Y está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Ahí no está hablando ni de un recién convertido o de alguien que no cree en el Mesías. Está hablando de la iglesia. Porque ahí tenían aceite. O sea, había oración. Había oración en esas mujeres también. ¿Y por qué se quedaron? Porque se conformaron. Porque algunas veces te conformas y dices, yo cada domingo voy y escucho la palabra y con eso me conformo, yo con eso estoy llena, yo con eso ya estoy completa y con eso yo recibo nuevas fuerzas y ya. Y hay muchos hijos que piensan que por el hecho de que estás yendo a la iglesia y estás recibiendo, ya estás listo, ya estás preparado y estás ahí. Pero aquí en la propia palabra dice, ¿por qué las mujeres tenían que esperar allá afuera? Ellas estaban velando. Ahí nos llama, y creo que el punto importante del ministerio que nos enseña, y no es una vez al mes que tú tienes que vigilar, porque la vigilia significa vigilar, estar atento y llenando completamente tu vasija de aceite, que rebose la presencia de Dios en tu vasija, que estés llenándote de la presencia de Dios, o sea, de la palabra, de la oración, de alabanzas continuamente. Pero eso no significa cada mes, significa todos los días de tu vida hasta que cuando ya te vayas con el Mesías. Las mujeres prudentes son ellas, las que no se conforman, y aunque tenga el cántaro o la vasija llena de aceite, siguen orando. Y entendí hace mucho tiempo esto, porque dije, santo, yo pensé que ya era suficiente, porque yo humanamente pensaba, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy diezmando, yo estoy ahí trabajando, yo estoy escuchando la palabra, yo hago todo lo que me dicen, yo soy obediente y yo estoy bien. O sea, yo me sentía completamente bien y bien, o sea, excelente. Pero cuando me ministraron una vez y dije, santo, no, estás vacía, no has tenido intimidad. Tú te has conformado por lo que estás escuchando, por lo que estás recibiendo, cuando me has buscado. Te has olvidado el tiempo conmigo, porque eso es aparte, eso es algo que tú tienes que estar constantemente alimentándote, pero la intimidad es otra cosa. La búsqueda con nuestro amado Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, es diferente. Entonces no tiene nada que ver con lo que tú estás leyendo la palabra, con lo que tú estás orando, o lo que tú estás yendo a la iglesia. Hay muchos que se conforman y hay un conformismo. Yo siento que las insensatas son las que responden. Voy a parafrasear un poquito. Es como las que dicen, es que yo ya hice de orar, yo ya hice de leer la palabra y yo ya soy salva. ¿Para qué voy a estar haciendo esas cosas si ya por la sangre del Mesías ya soy salva? Y por supuesto que tú eres salva, pero tienes que tener esa lámpara encendida. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y solamente están sentados y piensan que con eso están haciendo algo grande para Dios. Porque el hecho de que estés en la iglesia no quiere decir que seas salvo. Déjame decirte, hermano, el hecho de que tú vayas a la iglesia, hermano, no quiere decir que estás salvo. Porque si tú solo estás ocupando una silla y solamente eres oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, te conviertes en un insensato, porque es tu responsabilidad de todo lo que tú escuchas. Y aunque no tengas, yo he escuchado muchos que no tienen enseñanzas en sus iglesias, que no tienen clases en sus iglesias. Pues hermano,
Antes yo también no podía ir a clases, pero yo escuchaba la prédica, anotaba los versículos y entre la semana yo escudriñaba la palabra, o sea, yo misma me ponía a hacer de practicar la palabra y de copiarla y de discernirla y de entenderla, porque no la había entendido, solo la había captado en mi mente, porque una cosa es que tú captes en la prédica y estés emocionado y estés, wow, que esa palabra es para mí, pero cuando llegas a tu casa se te fue la palabra y no sabes ni de qué habló el pastor. Ya llega el miércoles, la mitad de la semana, el ombligo de la semana y no te acuerdas de nada. Entonces, por eso son importantes las notas, porque tú empiezas a escudriñar y dices, sí, esta palabra me ministró y me quiso decir algo porque yo la sentí dentro de mí. Y empiezas a escudriñar y empiezas a hablar y empiezas a buscar. De esa palabra te va a mandar otra palabra y de ahí te va a hacer leer todo el capítulo de ese versículo. Y pasan días leyendo de ese título, de esa prédica en toda la semana. Y cuando llegas ahí, llegas con más sed, llegas con más deseo, no te conformas con lo que habías estudiado en tu casa. Cuando estemos así, o sea, con ese deseo, con esa hambre que digas, necesito más de la palabra, es que tu aceite todavía está rebosando y se está moviendo. Pero cuando dices, no, yo ya sé. Hay muchos que dicen, esa palabra yo ya sé, esa parábola de las 10 vírgenes yo ya la sé, ya la he vivido, pero es que no se trata de que se repite y estés escuchando la palabra, sino que te ministre, que esa palabra entre como espada de dos filos y penetre lo más profundo de tu alma y tu espíritu, que la sientas dentro de ti como fuego y que traiga a tu mente esa revelación, ese discernimiento y ese entendimiento de la palabra y que llegue hasta la médula de tus huesos, sus tuétanos, y que puedas sentir y decir, necesito más de esa presencia, de ese fuego, de esa palabra. Pero hay muchos que no, solamente reciben. Es como cuando mi mamá nos dice muchas veces nos dice, santo, otra vez me salió esta cosa. Voy a quitar un poco el background de atrás para poder a ver qué pasa, pero pienso que en la mañana también me salió y no tenía ni un background atrás. Santo. Amén. Santo. Ok, estamos hablando de las vírgenes y esta parte del aceite, la parte de tener extra aceite para poder esperar al novio, se trata de nosotros, de nuestra disciplina. En las insensatas no hay disciplina. Creo que tengo un versículo aquí, déjenme ver, de las insensatas, para que no pueda ser como las insensatas o como las necias. Amén. Dice Proverbios 29, bueno, no es ahí. En Proverbios 29:11 dice la palabra, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominar. Santo. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. O sea, lo que están hablando los necios no es nada productivo, no están hablando nada bueno, no tienen ni un buen consejo en su boca, los necios. Dice en Proverbios 10:1, dice, el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es del pesar de su madre. Santo. Esos Proverbios ya lo leí. Vamos a leer Proverbios 15:5 dice la palabra, el necio desprecia la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Santo. O sea que tampoco respeta a sus padres. El necio. Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Pero los que son imprudentes y no se callan son necios. Los que hablan de más, santo. Esto para mí si es que no cierro la boca, soy necia. Si hablo conforme a mis pensamientos y mi corazón, me convierte en necia. Es más de sabios quedarse en silencio, dice la palabra aquí, santo.
En Eclesiastés 10:12 dice: la palabra del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Son su ruina. O sea, solito se cae de cabeza, solito al abrir la boca se cae, porque se ve, se nota quién eres cuando tú hablas. Y por eso muchas veces me gusta escuchar a muchas personas, me gusta escuchar cómo hablan y cómo se dirigen. Y en la forma de que solamente tú hablas, tú puedes saber quién es esa persona. Amén. Por eso es muy importante hablar con sabiduría, hablar con prudencia, hablar con bondad, hablar con amor. Amén. La enseñanza de estas 10 vírgenes nos trae a cada uno de nosotros para que podamos vigilar, para que no estemos cada uno de nosotros en una situación, que no nos encuentre nuestro amado Mesías en una situación como las necias. Y no estoy diciendo, hay muchos que dicen, es que las necias han sido bien necias, ¿no? Porque hay algunas necias que no se ven y que piensan que son sabias y que son necias realmente, porque no han guardado lo suficiente el aceite. O sea, está hablando de que estaban iguales, las 10 llegaron por igual. Las 10 llegaron igual, a ese sitio llegaron igual y sabían la verdad, sabían que el novio viene y que las tienen que esperar. Y ellas tenían que saber que en el espera se necesita ese aceite. Pero las sabias sabían, y eso es lo bueno. Creo que la mayoría de las mujeres siempre piensan más por adelantado, para que algo esté extra, algo más. Creo que ya viene en cada uno de nosotros. Bueno, la mayoría de todas las mujeres que conozco siempre son así, siempre piensan por algo extra, compran algo extra, llevan algo extra, y siempre pasa conmigo. Cuando yo salgo llevo algo extra de mi bebé. Algunas veces llevo muchas cosas extras. Cuando era bebé, muchas ropas extras, aunque no ocupe ninguna, pero siempre está en nuestro ser de que tenemos que ser prudentes, así como nos llama también a que estemos alertas, porque esta enseñanza de la parábola es que estés alerta y estés vigilando. Y el significado vigilar significa que tienes que estar orando, que tienes que estar velando, que no te tienes que descuidar en ninguna de las cosas, porque dices que ya estoy leyendo la palabra. No descuides tampoco la oración. El hecho de que estés orando y que estés leyendo la palabra no quiere decir que tú ya cubriste todas las cosas. No, tiene que estar todo de la mano. Es como cuando tú cocinas. No vas solamente a poner las cosas para que se haga la sopa y que no vas a poner lo demás porque se va a hacer solo. No, tiene que ir todos los ingredientes. Tienes que ir la sal, las papas, los vegetales. Si es que le vas a poner carne en tu sopa, la pones. O sea, todos los ingredientes juntos hacen esa sopa. Y así mismo para nosotros, para tener ese aceite, todo, la oración, la palabra, la alabanza, la adoración, van juntos. En ese aceite no va solamente la oración, va todo. Una vida vivida en la palabra de Dios. Va ese aceite fluyendo cuando tú estás viviendo la palabra. Porque hay muchos que oran y dicen, yo estoy orando, pero cuando tú sales de ese cuarto de oración o donde que tú estás orando de la iglesia, vuelves con esa misma actitud arrogante, con esa misma actitud, es que no hay un cambio, es que realmente no está haciendo efecto todo lo que tú estás haciendo, porque si tú estás orando y estás adorando y estás hablando de la palabra, tiene que haber un gozo de Dios dentro de ti, tiene que haber una alegría en ti. No tiene que decir, es que yo creo en Dios, muchos que dicen, yo creo en Dios, pero es que me está pasando esto, y es que esto, y esto, que este otro. ¿Y su confianza dónde está? La confianza se fue. Entonces ahí se ve realmente si es una prudente o imprudente, o una necia o una sabia. Se ve, porque se ve en su actitud y se ve cómo toma el control de todo lo que está sucediendo alrededor de esa persona. Y nos habla aquí a nosotros para que nosotros podamos ser esas vírgenes prudentes, que lo que esté pasando en el mundo podamos entender que tenemos que estar enfocados en Dios. Yo les conté al principio ese testimonio de que yo fui a un retiro
de líderes, con los pastores y todo eso, y que estaban haciendo una actividad los 3 días. Creo que a la segunda noche dijeron que van a sonar el shofar desde las 3 de la mañana, que esté alerta su orejita para que pueda escuchar el shofar, y si escucha el sonido del shofar, suba arriba a la capilla. Para hacerles más chiquito la historia, no escuchamos. A mí me pusieron con las jóvenes, con las más jóvenes. No me pusieron con las señoras grandes, me pusieron en una, ¿cómo se llama? En una casita con ellas, con las jóvenes, con las danzoras, con las adoradoras, con todas las que son más jóvenes. Y estábamos despiertas, hermanos. Yo estaba despierta. O sea, yo sí estoy despierta, pero el hecho de que estés despierto y que mates tu sueño no quiere decir que esté, ¿cómo se dice?, pendiente de la voz de Dios. Y ahí entendí, hace un año atrás fue eso, creo que fue en el 2025 que tuvimos eso. Y cuando ya amaneció y después alguien me dice, pero ya sonó el shofar, y todos salimos corriendo para arriba, y cuando llegamos la puerta se cerró. La puerta estaba cerrada, hermanos, de donde que yo había ido a ese retiro, la puerta estaba cerrada. Y cuando yo miro por la ventana, vi a mi esposo ahí adentro y dije, santo. Primero yo dije, pero si ese varón no se levanta, es como una piedra, y yo que me levanto madrugando, ¿por qué no estoy ahí adentro? Y entendí algo. Para mí, la administración de ese tiempo, que aunque no hayamos dicho que estábamos despiertas, y aunque hayamos dicho que estamos orando todas las mañanas, a mí me ministró muchísimo. Y no estábamos solamente yo, estaban pastoras conmigo, estaban líderes conmigo. Y cuando yo vi a todos los hombres ahí, todo llenito, dije, santo, así va a ser el día cuando venga nuestro amado Mesías y nos cierre la puerta por distraernos. Yo me sentí de esa manera. Yo me sentí insensata en ese día. Y dije, yo no sé qué me quieres decir, porque yo sí lo recibí. Y empecé a orar y dije, la voz de Dios no estás escuchando. Estás escuchando más de esas voces extrañas del mundo, y no estás escuchando mi voz, porque el sonido del shofar significa la voz de Dios. No estás escuchando la voz de Dios. Y en ese retiro de líderes, a mí me ministró muchísimo. Yo me puse a llorar después y dije, yo quiero ser limpia. Libérame de todo lo que tenga dentro de mí, porque he entendido que no es suficiente, que pienso que es suficiente. Todo lo que estoy aquí hablando de la palabra no es suficiente. No quiero ser una necia, no quiero que me falte ese aceite cuando tú llegues, no quiero ser imprudente y no me quiero conformar, porque muchas veces cuando tú dices, oh, es que tú ya eres una líder o estás al frente y tú estás trayendo la palabra, tú te conformas y te sientes orgulloso, y ese ego, ese orgullo, esa vanagloria te hace perder la intimidad que hay contigo, con Dios, que aunque no haya problemas, que aunque no estés pasando por tribulaciones, sigue orando, sigue doblando rodillas, sigue ayunando. Y eso es lo que me ministró, sigue ayunando, aunque no estés pasando por cosas grandes, sigue doblando rodillas, sigue ayunando como que estuvieras pasando por procesos. Y a mí me ministró, y esta parte nos está diciendo, alerta, alerta, despierta pueblo, Shema Israel, despierta, porque hay muchos que están dormidos y se han conformado en solamente que dicen, yo ya oro, una vez al día yo ya oro, y con eso es suficiente, todos los días yo oro. Muchos dicen, yo todos los días oro, una vez al día oro. No es suficiente, déjame decirte que no es suficiente. No es suficiente. Así yo estoy orando a las 4 de la mañana, así yo estoy orando al mediodía, así yo estoy orando a la tarde, a la noche, así yo estoy orando por la comida, así estoy yo orando por mis hijos, así estoy orando por mis maridos. No puedo dejar eso, no puedo dejar eso que me conforme y que me llene y que me sienta satisfecha. No puedo dejar eso. Tengo que buscar de la presencia, no tengo que conformarme con lo que está pasando, porque es algo. Ahora lo veo, porque antes no lo veía así, decía, pero yo estoy orando. Muchas veces que nos preguntaba, cuando nos están trayendo la palabra, ¿están orando? Pues sí, nosotros oramos desayuno, almuerzo y merienda por la comida, y de ahí una vez ahí oramos por todos.
Santo, si esa es una oración, es una presentación para que bendiga tus alimentos y tú ya lo pones como que fuera tu oración. Y eso no es una oración que justifica y que tú estás ahí. Una oración tuya íntima es que tú vayas y cierras la puerta y confieses todos tus pecados. Te abras tu corazón y digas, Señor, yo me rindo ante ti y yo quiero que ministres mi alma. Quiero que me ayudes. Yo cada vez, bueno, algunas veces no las hago, confieso que algunas veces no las hago, pero cada vez a la tarde trato de ir a la presencia de Dios y digo, muéstrame si he pecado, ayúdame a ver, porque algunas veces tú no puedes ver el pecado, hermano, así como algunas veces tú te conformas con muchas cosas, el pecado no te muestra el enemigo, te hace como que estuvieras bien, como que estuvieras llena y como que estuvieras... Yo le digo siempre al Espíritu Santo, muéstrame algo que esté dentro mal de mí, ayúdame a que yo vea. Y me han mostrado muchas cosas tan chiquititas, hermanos, tan chiquititas, y que dice, de esa chiquita se puede hacer algo grande y después ya no vas a poder detenerla. Entonces es preferible en esa chiquitita, esa semilla mala que ha entrado, sacarla y destruirla enseguida. Y he entendido esa parte. A mí me ministró muchísimo sí me ministró lo que hicieron todos los que hicieron el retiro de líderes, pero a mí me ministró más eso, hermanos, que la puerta se cerró, bueno, no se cerró en mi cara, ya estaba cerrada hace mucho tiempo y no había llegado y no había escuchado nada. Y adentro estaban celebrando todos, no sé cuántos estaban adentro, pero había muchos hombres celebrando, danzando, haciendo de danzarle y alabar al Señor, y yo afuera me sentí como, no sé cómo explicarles, hermanos, me sentí tan frustrada, me sentí tan como que al principio dije, pero yo hago muchas cosas. Es que no es que hagas muchas cosas, es que tú estés limpio y realmente ese aceite esté fluyendo dentro de ti. No que lo hagas, porque muchos dicen, es que yo ya fui al servicio y ya con eso ya yo soy salva y con eso ya puedo estar toda la semana bien. No, eso es conformismo. Déjame decirte, eso es conformismo, porque tienes que sacar un devocional diario para ti. Libre de todo esto, lo que estamos recibiendo, nosotros tenemos que sacar un devocional. Tienes que leer un libro aparte para que tú aprendas a escudriñar la palabra, a discernir la palabra, a entender la palabra y a decir, Santo, aquí me está hablando y aquí decía esto y yo antes no lo había entendido, porque sé que la palabra es necesaria escucharla por tus oídos, pero también es necesaria que tú actives ese discernimiento y esa revelación en ti. Es mucho más mejor, hermanos, porque yo sé que antes yo no podía tener discernimiento ni revelación en la palabra y yo oraba mucho porque no podía entender, era tonta para la palabra. Déjenme decir, esa palabra era tonta. Yo decía, yo ni siquiera entiendo el libro que yo no quería leer. Adivinen cuál libro es que yo no quería leer porque no entendía nada. Era el libro de Apocalipsis y decía, yo no quiero leer nada de Apocalipsis porque no entiendo nada. Y hubo una temporada que pasamos leyendo todo el libro de Apocalipsis y dije, Santo, ¿y por qué había perdido? Y en otro, y por mi miedo, por decir que no entiendo, por decir que no tengo el discernimiento y que no soy sabia. Y dice ahí mismo la palabra, si no tienes sabiduría, hermano, pide sabiduría a Dios y Dios te lo va a dar. Y no te lo va a dar poco, Él te va a dar en abundancia esa sabiduría para que tú puedas entender la palabra. Y entendí en ese tiempo que el Apocalipsis es muy importante para nosotros porque nos está hablando a nosotros. Son alertas importantes, son señales que se van a manifestar y que algunas veces tú dices, Santo, ¿por qué no la leí? Muchas veces huía de Apocalipsis. Pero ese libro se ha convertido en este tiempo y hasta ahora, hermanos, me sigue ministrando el libro, y aunque sí hay como un poco de miedo porque se trata de la destrucción de todo el mundo, se trata de todas las señales, de todas las plagas, de todo lo malo que va a pasar a la humanidad y de la humanidad que se revela y de la humanidad que se salve, hay muchas cosas fuertes. Pero he entendido que no me tengo que conformar y que no puedo dejarme dominar por mi miedo, sino tengo que hacer lo correcto, tengo que ser esa mujer sabia, esa mujer sensata, que tengo que leer lo que tengo que leer en este tiempo para poder armarme de toda armadura para las cosas que van a venir más adelante. Amén. Vamos a continuar en Mateo
La siguiente, estamos en Mateo 25. Estamos en Mateo 25. Ok, Mateo 25 del 14 al 30 dice la palabra. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tiene que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero. Mientras estuviera ausente, lo dividió en porciones a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado los 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llamó, le llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechó lo que no sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Santo. En esta está más fuerte, pero tiene que ver casi con la misma parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. Aquí está hablando de algo muy importante. Creo que muchos no creen tener esa capacidad para poder trabajar en el ámbito físico. Voy a hablar primero en el ámbito físico. Hay muchas veces que yo me he sentido así y que yo pensaba, cuando yo vine a este país, yo pensaba que yo no podía hacer nada porque supuestamente yo no vine a trabajar, yo vine a estudiar, pero no fue así, yo tenía que trabajar. Y hubo una temporada donde yo fui retada para poder obtener dinero
Yo no sabía, hermanos, yo aprendí a cocinar casi como a los 17, 18 años de edad, porque no estaba mi madre para enseñarme y yo vivía y las que estaban ahí algunas veces mis hermanas me cocinaban y no cocinaba yo porque era la más pequeña. Y no es justificación, pero no podía cocinar, o sea, y no era que no quería, sino que no había nadie que me enseñe. Y en una temporada donde yo estaba pasando por escasez en este país, y no tenía trabajo y era madre soltera, me acuerdo que se abrió una puerta, como estábamos orando en aquellos tiempos en la iglesia, se va a abrir una puerta, y sí, se abre puertas de favor y de gracia, y era para que yo vaya a hacer postres veganos, hermanos, no postres regulares, porque tampoco no sabía hacer tampoco postres regulares, peor postres veganos, hermanos. Entonces fue algo, un reto tan fuerte que yo estábamos orando. Yo en ese tiempo era cristiana y yo oraba al Señor y le decía, y era un tiempo donde estaba nevando también. Me acuerdo que en el frío yo salí a orar y a caminar y dije, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, porque este trabajo yo no sé si lo puedo hacer, porque cuando a mí me preguntaron, hermanos, si yo sabía hacer, yo tenía que decir sí, porque si no, después ya no tengo trabajo. Y yo le dije, sí, yo sé hacer bakering, yo he hecho bakering, pero regular, nunca he hecho bakering vegano. Y me dijo, no te preocupes, en inglés me dijo una, era la que me hizo de enseñar todo eso, fue una gringuita que sabía un poquito de español, no podía hablar tanto español, y me acuerdo que hasta eso era el problema, decía, santo, ¿cómo voy a poder aprender así? Pero yo lo vi muy difícil, hermanos, muy difícil para mí. Y creo que esos días yo estaba llorando porque había mucha necesidad, porque yo tenía un bebé que alimentar, un bebé que tenía que darle de comer. Y me acuerdo que yo fui a esa entrevista y dije que sí. Entonces me llamaron al segundo día, me dijeron, ven al segundo día para que puedas hacer bakery. Y me acuerdo que me fui y dije, pero yo voy a recibir training. Y me dijo, sí, vas a recibir training. Y ella mismo dijo, yo mismo te voy a enseñar. Y me acuerdo que desde las cucharitas del tablespoon, el teaspoon, la mitad del tablespoon, todo, las tazas, la one cup, half cup, y todo eso me fue indicando, el baking soda, el powder, o sea, todos los ingredientes. Ella me fue indicando y yo estaba pero alerta porque dije, yo tengo que hacerlo porque yo necesito. Y en ese día no hice tan bien porque creo que estaba nerviosa, pero me salieron unos muffins sin huevos, sin leche, o sea, nada que sea de animal. Y me salió, pero me salieron quemados porque se me fue el tiempo. El segundo día comencé y otra vez, y el tercer día era una semana de training, y a la semana completa sacaba todo el baking. Aprendí a hacer el baking, yo no sabía que podía hacer baking, hermano, yo no sabía que tenía un don en la cocina de bakery, y se estaba perdiendo por ahí porque yo no sabía. Pero Dios mismo pone esa oportunidad, y me acuerdo que empecé a hacer todo el bakering, sacaba todo el bakering de ese tiempo, y después poco a poco, y así como dice, en lo poco, si tú pudiste producir estas 5 bolsas, te voy a dar otras más, te voy a dar más responsabilidad. Y así mismo pasó, me dio más responsabilidad, empecé a entrenar más gente, había más necesidad de las otras máquinas donde se sacaba jugos, porque ese era un restaurante vegano, que había bakery vegano, que había jugos vegano, que había todo vegano. Y me acuerdo que necesitaban, y me acuerdo que venía más gente, y yo empezaba a entrenarla, ya no me conformé con bakery, dije, también voy a hacer bakery, pero yo terminaba como al mediodía, yo venía madrugando y ya se acababa, yo decía, pero yo quiero más, extra dólares, puedo intentar sacar jugo de esas máquinas, me decía, claro que sí, y empecé y aprendí a hacer libre del bakery, aprendí a hacer parfaits, aprendí a hacer los jugos verdes, los jugos rojos, empecé a hacer los smoothies congelados para que solamente ellos los pusieran y ya hicieran de pasar por el blender. Empecé a hacer muchas cosas más de lo que yo tenía que hacer, y no pensaba que más adelante me iba a convertir en la manager de la producción donde se iba a producir todo eso, porque tuvieron que abrir un local más aparte porque ya no alcanzaba ahí. Era muy pequeña la cocina para poder hacer todas las cosas que teníamos que hacer. Y dijeron, vamos a comprar un lugar donde sea la cocina más grande y donde puedas cocinar y puedas ahí hacer todas tus cosas. Y yo dije,
Claro que sí, yo estaba contenta. Y cuando después llegamos de allá y me dices, tú eres la encargada, tú eres la manager de todos los que van a trabajar aquí. Y yo me quedé como que santo. Estaba muy agradecida porque yo tenía la gracia, no era mi cara, no eran las cosas, sino era lo que Dios había puesto dentro de mí. Lo pude aprovechar en lo físico y pude ver, manifestar esa gracia, ese favor y esa prosperidad que Dios te da cuando tú haces caso. También en el ámbito físico es así, entendido de esa manera, que así como tú puedes trabajar, y una vez me dijo Silvio, si así como tú puedes trabajar, y que te rendías ahí, que ibas, aunque llueva, aunque nieve, ibas al trabajo. Tú no haces lo mismo por mí. Si tú trabajaras para mí, me acuerdo de esas palabras claras, si tú trabajaras para mí con esa misma fuerza y con esa misma actitud. Y me acuerdo que me hizo llorar. Esa palabra a mí me tocó muchísimo. Y yo tuve que dejar, en un tiempo, ya cuando ya me casé, yo dejé ese trabajo y empecé a dedicarme en el ámbito espiritual. Y empecé también desde el principio. Empecé a barrer, empecé a limpiar los baños, los toiles, y después me llamaban para que ya pase a dar la palabra del diezmo, después que pase para que ayude en el coro, después que pase en la adoración, y después se activó esta unción de la danza, y después de la danza que venga a predicar, y así sucesivamente. Y entendido que tanto en lo físico que en lo espiritual se mueve. Y así como tú eres alguien que dice, yo soy productivo y yo soy trabajador, así quiere que el Señor seas también para Él. ¿Cómo? Y yo le decía eso, pero ¿cómo voy a danzar si yo... Y no danzabas en el mundo? Una vez me dijo una hermana, y no danzabas en el mundo. Decía, no bailabas en el mundo. Yo decía, sí bailaba. ¿Y cómo para Dios tú no vas a danzar? ¿Cómo tú no vas a danzarle, a deleitarte en la presencia del Padre? Decía, pero es que será para el mundo. No. Imagínate para Dios. Tiene que ser con más excelencia. Y si tú sabías hacer todo eso, ¿cómo no vas a poder darle a Dios con excelencia todo lo que tienes que hacer? Y me acuerdo que en ese tiempo fui ministrada por todos los dones. Algunas veces no sabemos que tenemos talentos, que tenemos dones, porque tenemos miedo. Yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo de agarrar un micrófono. Yo tenía mucho miedo de pasar al frente. Yo tenía mucho miedo hasta de recibir a la gente porque yo era muy huraña. Vamos a ponerlo así como decían así algunas veces que son hurañas. Yo no, aunque ahora ya no me considero así, pero yo era muy... no me gustaba ir a la gente de una, abrazarle y decirle pase y así. No soy, mi actitud no es tan sociable, no es tan sociable. Pero para ser un ujier, tienes que tener esa actitud. Tienes que recibir a la gente con amor y tienes que hacerles de sentar y con amabilidad y con excelencia, hasta para hacer sentar en una silla, tiene que ser con excelencia. Y me acuerdo, en ese mismo tiempo hubo una clase para ser un buen siervo que se llamaba, el taller era la toalla de servicio, algo así se llamaba. Y me acuerdo que en ese tiempo recibimos esa clase y yo dije, si yo pude hacerlo para el mundo, si yo pude hacer muchas cosas de producir para el mundo y pude hacer muchas cosas que ni siquiera me imaginé que yo podía hacerlo, ¿cómo no voy a poder servirte? ¿Cómo no voy a poder hacer las cosas tuyas para tu reino? ¿Cómo no voy a poder? Y por eso hasta ahora, ¿cómo no voy a poderlo hacer? Aunque tenga miedo, aunque me sudan mis manos, aunque mis piecitos me tiemblen, aunque vaya así con esa tembladera al frente, yo voy a hablar de la palabra. Yo voy a decir que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, que tú mandaste a tu Hijo para que nosotros seamos salvos. Yo voy a decir, aunque tenga miedo. Y muchas veces, hermanos, con un corazón que latía al 100, al frente estaba hablando y algunas veces hasta creo que me equivocaba. Gloria a Dios, creo que nadie firmó todos los errores que cometí en ese tiempo cuando pasaba al frente, pero todo obra para bien. Y sé que que algunas veces el enemigo te ha metido en la cabeza y te ha dicho, es que tú no puedes, es que tú no eres digna, o es que tú no puedes hacer. Si el Señor te llamó a que lleves la palabra, el primer misión que manda aquí cuando tú eres un creyente es que tú lleves el evangelio en tu boca y que trabajes para Él.
en eso algo simple. No te está diciendo, ve a predicar, o ve a dar clases, o ve a danzar, o ve al coro, ve a cantar allá. No, la primer misión que tú tienes y que es tan simple es que tú hables de tu Salvador, que tú hables del Mesías. Nada más. Solamente eso te está diciendo, porque aquí dice algo muy importante que muchas veces el otro día alguien trajo una enseñanza, creo que decía que le había dicho que es una sierva inútil. Santo, yo no quiero que me llame así una sierva inútil. Yo voy a hablar donde yo vaya, y aunque no pensaba que eso era evangelizar, porque yo cuando algunas veces la gente, cuando iba al hospital o cuando iba al supermercado, hablaba y hacía conversa y hablábamos. Y ponía en mi corazón, Dios, háblale de mí. Y yo era, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y era como una pena tan fuerte dentro de mí. Y decía, pero si es que le hablo, esa hermana o esa señora que está sentada al lado mío se va a ir, o se va a enojar, o me va a insultar. Y era un miedo terrible, hermanos. Y me acuerdo que hubo tan fuerte esa presión dentro de mí que dijo, háblale de mí, habla de tu testimonio. Y empecé a hablar de mi testimonio, y esa mujer se quedó asombrada, se quedó mirándome y me dijo, yo no sabía eso, que Dios hacía milagros y que Dios se manifestaba de esa manera. Gracias por decirme. Y hubo muchas cosas que pasaron para yo entender que yo era una hija de Dios y que tengo una identidad, y que no solamente el hecho de que yo abra la boca, no, que el mismo Dios me respalda, que el mismo Dios pone gracia y favor, que el mismo Dios ablanda el corazón de esa persona para que entre la palabra, que el mismo Dios te atrae a acuerdo los versículos que tienes que dar, que aunque al principio, hermanos, al principio no venía nada a mi mente, todo blanco, y me quedaba así como oída, y decía, pero le invitamos a la iglesia, venga a la iglesia. Con todo miedo, hermanos, hasta ahora, entendido, con todo miedo, tengo que seguir hablando de la palabra, y tengo que seguir hablando de la verdad, porque sé que hemos sido llamados para hablar de la palabra. No quiero que me suceda como el siervo tercero que le dio una bolsa y que la enterró. Hay muchos que entierran sus dones y talentos. Hay muchos que dicen, yo no puedo, no puedo muchas cosas hacer. Tenía miedo, dice, de perderme de su dinero, así que lo escondí en la tierra. Hay muchos que hacen eso. Hay muchos que dicen, yo no sé y no entiendo, o no creo que pueda, tengo mucho miedo, mejor no lo hago. Este siervo tenía miedo de invertir, pero he entendido que aunque tengas miedo, lo tienes que hacer. Porque por el miedo te va a decir, siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembraba y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Santo. O sea, si sabías que tú tienes ese don, ese talento, no me vas a poner excusa. Y voy a hablar de mí, no me vas a poner excusa que digas, oye, es que yo no sé hablar de ti, es que yo tengo vergüenza, y es que no sé si las palabras me van a salir. ¿Acaso no sabes hablar? ¿O acaso no tienes boca? Eso fue lo que a mí una vez me dijo. ¿Acaso no tienes boca? Solo abre la boca y yo pongo mis palabras en tu boca. Una vez me dijo, abre la boca y yo pondré mis palabras en tu boca. Y es fuerte todas las cosas que algunas veces nosotros pensamos que somos justificados porque no podemos y no tenemos la fuerza, o que todavía estás chiquitito o estás, y esa era mi justificación, porque antes yo decía, yo soy pequeña, o sea, en el evangelio soy pequeña, yo no puedo hacer eso. Y me acuerdo, yo me sentí así como ese polluelo de la águila, que lo tiran así sin tener todas las alitas, y le tiran, y como sea, el que sobrevive es que el que avanza y el que empieza a aletear rápido y se salva. Yo me sentí así, una presión tan fuerte, porque decía, yo no tengo tanto tiempo aquí, ¿por qué me van a poner al frente y por qué voy a hacer esto? Me decía, porque el Señor me ha dicho que tú tienes que ir allá, y que tú tienes que cantar, y que tú tienes que danzar, y que tú tienes que traer la palabra del diezmo, que tú tienes que estar en los jóvenes, que tú tienes que hacer esto, ay, santo. Yo me sentí muy presionada en ese tiempo, pero cuando después pude entender
Dije gracias por haberme puesto, porque antes yo peleaba mucho con mi pastora, que donde yo fui formada, yo peleaba mucho con mi pastora. Yo era, creo que hasta rebelde en ese tiempo con mi pastora. Le decía, ay, pero ¿por qué usted conmigo se mete? ¿Por qué conmigo? ¿Y por qué conmigo? ¿Y por qué Vero y Vero? ¿Y por qué los demás no? Es que no era mi pastora. Era el mismo Dios ayudándome para que yo avanzara y no me quedara estancada, para que yo no me quedara cruzada de brazos y no me conformara con lo que yo solamente sé hacer ahí. Yo me quedo ahí y yo decía, prefiero yo quedarme ahí sirviendo ahí atrás, ahí sentadita, no al frente temblando, sudando mis manos y diciendo, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir al frente? Pero a mí me empujaron. Ahí creo que hay una canción. Me empujaron con violencia para que yo aprendiera. Si no, no iba a aprender. No iba a aprender. Les aseguro que yo me iba a conformar, porque hubo un tiempo que yo me dediqué más a trabajar que a sacar el tiempo con Dios. Y no me involucraba en nada de las cosas, en nada de los eventos de la iglesia. Y yo estaba bien, o sea, yo pensé que estaba bien, pero no era así. Y le dije una vez al Señor, si yo tuviera tiempo, yo voy a sacar para poder enseñar lo que sé, lo poquito que sé. Y esta es esa oración contestada 7 años atrás, que fue contestada en este tiempo. Y que el otro día pude darme cuenta de eso. Y dije, gloria a Dios, porque Él sí te está escuchando todo lo que tú prometes. Todo lo que tú le estás diciendo, Él va a hacer que se cumpla en tu vida. Y más aún, promesas en oración, porque eran promesas en oración. Decía, Señor, ayúdame en esto. Si es que tú me ayudas, te prometo que cuando tenga yo tiempo, yo voy a llevar tu palabra. No pasó hace mucho tiempo. No tenía tiempo porque yo trabajaba, tenía también part-time, tenía muchas cosas, pero hubo un tiempo. ¿Y qué es este tiempo donde que yo estoy ahorita trayendo la palabra? Él te hace así como dice, Él te pone el querer hacer y el que no a querer hacer. Él te pone también a que cumplas tus propias oraciones que se lleven a cabo en tu vida. Porque yo me había olvidado de esa oración. Y ahora entendí y dije, Santo, yo no sabía, pero tú me trajiste recuerdo. Tú mismo me salvas. Tú mismo me haces recordar lo que yo no me había recordado. Y he entendido en este tiempo que tengo que traer estas enseñanzas, aunque sean repetidas, porque ya se han repetido más de 4 veces por estas plataformas. No por esta misma cuenta, sino en las otras cuentas también les he dado las mismas enseñanzas. Y sé que Dios tiene el control y que Dios está obrando, hermanos. No te rindas y no pienses que no puedes trabajar para nuestro amado Dios. Va a venir ese día donde te va a decir, ¿dónde está todo lo que yo deposité en ti? Todos esos dones y talentos que yo puse en ti. ¿Dónde está? ¿No los hiciste crecer? ¿No los pusiste en práctica? Y algunos no se van a dar cuenta y van a decir, pero es que yo no sé hacer nada. Y a mí me ministró de una manera fuerte a mí. Me dijo, ¿acaso no tienes boca? ¿Acaso no tienes ojos? ¿Acaso no tienes pies para que me dances? ¿Acaso no tienes manos para que me alabes? ¿Acaso no tienes nada? Todo eso te lo he dado. Esos dones primordiales que tú tienes, el primer instrumento en uso es tu boca. Eres tú mismo ese instrumento aquí en la tierra. Esos dones que dicen, es que espero mi bolsa de dinero para poder trabajar para Dios. No, eres tú. Hermano, eres tú. Esa bolsa preciada, eres tú. Todo ese oro, esa plata está dentro de ti. Ese brillo, esa esencia del Padre está dentro de ti. Ese soplo que quiere salir dentro de ti a través del Espíritu Santo. Es solamente que tú decidas y digas, ya no voy a hacer caso a mi miedo. Y no voy a poder poner excusas, porque yo pongo excusas, muchas excusas. Yo ponía excusas, en ese tiempo puse muchas excusas. Mis hijos, hubo un tiempo que también tuve una administración de mi hijo,
que decía y le decía, es que yo no puedo orar, no puedo tener intimidad contigo, mi hijo está llorando y llora y ya cuando te voy a buscar a las 3 de la mañana llora aún más y está pegado a mí ahí, yo le estaba dando pecho y decía, no puedo ni arrodillarme, no puedo postrarme, no puedo orar y no puedo tener intimidad, y era una queja tan profunda porque yo no quería enfriarme y decía, no te puedo buscar. Y me acuerdo que una voz vino donde mí, no juntamente con una voz, sino también hasta con una alabanza vino y me dijo, yo estaba llorando, mi bebé estaba llorando y yo estaba dentro de mí como que decir, ¿cuándo voy a poder escuchar otra vez tu voz? ¿Cuándo voy a poder hacer eso? Y me dijo, ¿acaso yo también estoy en el ruido? ¿O acaso no me escuchas? Yo estoy en el ruido. No me pongas excusas. Yo estoy en el ruido, yo estoy en ese llanto de ese bebé, yo estoy en tu llanto, yo estoy en esa bulla que había en ese cuarto, porque estaba la alabanza, estaba el llorido de mi hijo, yo estaba llorando y me acuerdo que yo dije, no puedo escucharte, no puedo tener intimidad contigo. Yo estoy aquí. En medio del ruido estoy aquí. Si tú me buscas con todo tu corazón, yo estoy ahí. No importa que estés sentada amamantando, yo estoy aquí. Y me acuerdo que me dijo tan claro y me acuerdo que yo me puse a llorar y hubo un silencio profundo, hermanos, que hasta el bebé se quedó dormido. Me acuerdo que este testimonio, yo prediqué de este testimonio en mi quejil arriba. Con tanta fuerza porque fue fresco, pero hasta ahora yo le siento que me dijo, ¿acaso en medio del ruido no puedo manifestarme? ¿Acaso no me escuchas en medio de todo este ruido? Y me acuerdo que yo me puse a llorar y le dije, perdóname porque muchas veces hay mucha religiosidad en nosotros y que pienso que porque no me arrodillo no puedo sentir la presencia de Dios, si no me arrodillo y me postro no puedo escuchar tu voz. Y no, ahí me demostró que no, que si tú vienes con todo tu corazón, no era posible estar así, amarcada al bebé y doblada, porque me quedaba ahí. Entonces tenía que sentarme, amamantar al bebé y estar buscando. Y me dijo, yo estoy ahí. Yo he visto, yo veo tu corazón, yo veo cómo me buscas, yo estoy en medio del llanto de este bebé, en medio de esta alabanza, en medio de todo este ruido. Me acuerdo que hasta por la ventana había mucho ruido y en medio de todo ese ruido escuché su voz. Así que me dijo, no me pongas excusas. La enseñanza de ese tiempo era, no me pongas excusas, ni a tu hijo no me pongas excusas. Búscame. Como sea, sentada, parada, acostada, búscame. Lo importante es que me busques, no me pongas pretexto. Me acuerdo que yo lloré, temblé en ese tiempo y cuando prediqué en ese tiempo también temblaba porque sentía esa voz dentro de mí diciendo, estoy dentro del ruido, estoy aquí contigo. No me pongas excusas que no puedes arrodillarte. Ahí sentada yo me manifiesto, ahí sentada con ese llanto, ahí amamantando, yo sentí esa presencia tan fuerte. Y sé que no tiene que haber excusas. Para los que aman a Dios de verdad, no hay excusas. Así que no pongas excusas más, sino avanza. Lleva la palabra, háblale a ese hermano, a esa hermana, háblale a ese hermano y dile, Dios te ama, háblale, di. Y no es que tú tienes que trabajar así como yo que estoy aquí, no. El hecho de que tú abras tu boca y hables a tu compañero de trabajo, estás trabajando para el reino. Estás trayendo almas para el reino de Dios. Si tú estás trabajando, tú vas hasta el hospital. En el hospital también puedes hacer eso. Lleva la palabra. No es tan difícil, hermano, no es tan difícil, es que lo difícil es que cuando te pones a pensar, mejor no pienses, solamente acciona las cosas de Dios. No tienes que pensar, no tienes que pasarlo por tu cabeza dialogando y pensando es que cómo lo voy. No, el Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu mismo te va a ayudar y te va a guiar. Pero solamente depende de ti que tú digas, heme aquí estoy y mándame a mí, ayúdame. Yo estoy débil, yo estoy nerviosa y tengo mucho miedo, pero envíame a mí con todo miedo y con todo lo que tengo. Ayúdame y envíame a mí. Santo. Vamos a continuar en Mateo 25, 31 al 46. Santo, ya nos pasamos.
Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Podrán las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de esas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y dirá: fue de aquí ustedes los malditos al fuego eterno, preparado por el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos? Y responderé: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Santo, aleluya. Aquí vemos y este es un final fuerte. El juicio final, este es el juicio final. Aquí no se habla de la religión, no se habla ni de la dominación. Aquí se habla de que tú vivas la palabra. Y eso es muy importante. Porque aquí los dos que estaban ahí, creían en Dios, creían en el Mesías, le conocían porque le dicen: mi Señor, ¿cuándo te vi? O sea, los dos, es como decir, de la misma iglesia, tus hermanos mismos. Las cabras no solamente significan los que están en el mundo y los que hacen lo que quieran, no, las cabras significan que no quieren hacer la voluntad del Padre, que saben las cosas que tienen que hacer aquí en la tierra, pero se rehúsan a hacerla. Y he entendido que las cabritas, lo voy a llamar de esa manera, las cabritas es donde no se quieren sujetar al pastor y que quieren salir, y por eso van de iglesia en iglesia, así saltando de iglesia en iglesia, porque no hay una parte de obediencia en ellas. No es que no crean, no estoy diciendo las cabritas, no es que no crean en Jesús, sí creen en Jesús y saben de la palabra, pero no se sujetan a hacer la voluntad del Padre, o sea, a accionar en su vida, a vivir la palabra. No la viven en apariencias o la viven por vivirla. Las cabritas no son los que no han aceptado a Jesús como su Salvador, son las que han aceptado, pero que no viven la palabra, que no aceptan la verdad en su vida y que viven como ellas quieren y que manejan la palabra como ellos lo desean. No se sujetan. Y aquí habla de algo importante, muy importante, porque dice, y esto es algo que nosotros, creo que hay el fruto de cada uno de nosotros, se ve en tu corazón cuando eres un hijo de Dios, porque se ve esa hospitalidad, se ve esa amabilidad, se ve ese amor.
No es necesario que te digan porque ya sale de ti. Y tú lo haces con mucho amor, con mucho cariño hacia las otras personas. Pero si no hay frutos en ti, y es muy importante los frutos del Espíritu Santo manifestados en tu vida, porque si no hay ese amor al prójimo, es que no eres un hijo de Dios. No hay fruto. Eres como esa higuera seca que secó nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. A eso se refería. Les decía a los fariseos, pero a eso se refería a todos los que son cabritas. Es que tal vez sí eres un árbol que está teniendo, ¿cómo se dice? Las hojas y todo, estás verdecito, pero no das fruto. Y eso es lo importante de aquí, de nosotros. En este tiempo es muy importante para nosotros tener los frutos del Espíritu Santo manifestados en ti. Y si no has aprendido todavía a ver si es que tienes frutos, es que si no hay bondad en ti, si no hay amor al prójimo, si tú no has visto que hay esa misericordia por otro, es que algo está pasando ahí en ti. Te tienes que escanear, te tienes que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, algo está pasando conmigo porque no estoy sintiendo. Y cuando no sientes nada es que no hay frutos, te estás secando. Pero aquí nos habla de algo muy maravilloso porque Jesús le pone dos, les habla a dos y le dice, tuve hambre, no me diste de comer. Y no estaba hablando de exactamente de él que le tienen que dar de comer, que a Jesús y esto que es otro. Estaba hablando de amor al prójimo, que eso hace falta a muchos aquí en la tierra. Y es importante porque muchas veces pensamos que nosotros, solo en hecho de que somos ya creyentes, ya somos salvos. No, aquí le está diciendo, respeta a todos los que parecen que no sirven, que están ahí, que se ven insignificantes. Dice, al más insignificante, ayúdale. Dale de comer, si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Y dice también, si es extranjero, ayúdalo, invítalo a tu hogar, dale hospitalidad, ayúdalo. Y también dice ahí, si está desnudo, dale esa ropa. Y no quiero entrar en más detalles porque significa, cada uno de estas cosas significa tan profundo. Desnudo significa en el ámbito espiritual y en el ámbito de enseñanza de la Torah, significa que está en pecado. No significa que una persona homeless o una persona que vive en la calle no tiene ropa y está con la ropa sucia, no. Desnudo también significa que está en pecado y que tú no tengas misericordia de ese pecador. Si nuestro Dios Todopoderoso, que es tan grande y maravilloso, ama al pecador, pero no ama su pecado, le está llamando con lazos de amor para que salga de ese pecado, y tiene que haber misericordia en ti con todas las personas malas, con todas esas personas malas que se comportan mal, que hacen muchas cosas malas, que están en pecado, que tengas también misericordia con ellas y las ayudes a revestirse del amor de Dios, que las ayudes a arroparse de la presencia de Dios, para que sean limpiadas todas esas ropas sucias, esos harapos sucios, y sean limpios. No está hablando solamente del ámbito físico de personas que están necesitadas, también de personas que están en pecado y que a los ojos de Dios se ven desnudas. Está hablando que tú también puedas llevar esa palabra, aunque te rechacen, porque sé que esas personas, muchos de ellos van a rechazar el evangelio. Van a decir, no, y no quiero, yo no quiero ser hermanito, o yo no estoy preparado, o yo no puedo, o yo no sé. No importa. Llévale la palabra. Lo importante es que estés hablando de la palabra. Hasta tus propios enemigos, háblale de la palabra. Amén. Vamos a cerrar ahí porque ya estoy 1 hora y 20 minutos aquí. Después no se me va a bajar el video. Amén. Pero hemos aprendido algo muy importante. Aquí nos habla de vigilar y de estar alerta. En la parábola de las 10 vírgenes nos habla de estar vigilando y alerta, porque no sabemos cuándo viene nuestro amado Mesías. Y en la otra parábola nos habla acerca del siervo fiel, del siervo que trabaja para Dios, que no seas un siervo inútil, sino útil,
que no te conviertas en ese siervo que por su miedo entierra esa bolsa en la tierra y espera, como que vamos a esperar. No esperes a nada, hazlo ahora y sírvele al Señor. No permitas que ese miedo te invada y no hagas la voluntad del Padre aquí en la tierra, lo que ha sido llamar. Tienes muchos dones. Hablan de dones como que fueran algo grandes, que yo pensaba antes de eso también y decía, es que yo no tengo ese don de la profecía o ese don de hacer milagros a los enfermos, de sanar a los enfermos y esto que este otro. Los primeros dones y los primeros talentos que tú tienes es el hablar. Es un don maravilloso de hablar. Hay muchos mudos que se expresan por medio de señas y también hablan por medio de señas. Hay muchos ciegos que ven mucho más que los que estamos viendo físicamente. Así que no te impide nada si tú tienes todo en tu cuerpo. Tienes ojos, tienes boca, tienes manos, tienes pies. Eres un instrumento de Dios, algo valioso para Dios. Tu boca es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Tus pies, tus manos, tus ojos, tus orejas, todo es una bendición. No digas que no tienes dones, porque los primeros dones y talentos es cuando aprendiste a caminar, cuando aprendiste a hablar, cuando aprendiste a ver lo que es correcto, cuando aprendiste a escuchar la palabra de Dios, porque también es un don escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a cerrar y vamos a hacer también un llamado a los hermanos si están por ahí afuera o están por aquí, si desean recibir esta invitación. Es una invitación a cada uno de ustedes a recibir a Jesús como su Salvador, su Señor, el que dio la vida por usted y por mí, el que derramó esa sangre en ese madero. Si quiere hacer esa confesión de fe, invitamos para que pueda hacer una oración juntamente aquí con cada uno de nosotros, que suba la ventanilla y pueda hacer esa oración de fe. Amén. Y pueda establecer la presencia de Dios en su casa. Amén. Si todos somos de casa, pues también vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde maravillosa, Padre, que tú has permitido, Padre, que estemos juntos, Padre, escuchando tu bendita palabra, Padre. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú estás obrando, Padre. Tú nos ayudas, Padre, tú nos levantas, Padre, tú estás obrando, Padre, y te damos gracias por esa palabra fresca, esa agua fresca, Padre, en nuestro alma, en nuestro espíritu, Padre. Te doy gracias, Padre, por ese amor, Padre, por ese pan de vida, Padre, que nos alimenta cada día, Padre, que sigamos, Padre Santo, buscando de ti, perseverando, Padre, y que podamos seguir siendo llenos de ti, que nunca, Padre Santo, nos conformemos, sino que estemos siempre con hambre y con sed de tu presencia y de tu palabra. Te doy gracias, mi amado Dios Todopoderoso, en esta tarde maravillosa, Padre, por tu preciosa y poderosa palabra. Santo tú eres, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, que quede guardada en nuestra mente y nuestro corazón. Y no solo guardadas, Padre, sino que podamos accionarla cada día en nuestro diario vivir. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a que podamos cumplir, Padre Santo, todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén.